El tema que quiero que consideremos tiene como título Renuncia de un pastor. Renuncia de un pastor. Específicamente, dentro de varias razones que pueda establecer un pastor o comunicar para renunciar a su cargo, vamos a estudiar la siguiente. ¿Puede renunciar un pastor con el propósito de querer animar a otros en la iglesia? Es decir, vamos a estudiar el caso de un pastor que comunica a su iglesia que va a renunciar a su cargo con el propósito de que los varones, el resto de varones, se pongan las pilas en el ministerio, se activen en el ministerio, crezcan en el ministerio, se comprometan con el ministerio. Por esa razón, entonces, el pastor decide renunciar. Y nosotros lo que vamos a hacer en esta ocasión es validar a través de las escrituras si esa es una razón válida para que un pastor renuncie a su cargo. Lo primero que quiero que notemos es que la Biblia enseña que no es la voluntad de Dios que los pastores abandonen su rebaño con ese propósito para estimular a otros al ministerio. Es más, no es el propósito de Dios, llanamente, que sus pastores abandonen el rebaño. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 19. Se va en este momento Pablo a referir a Timoteo acerca de ciertos pastores de la iglesia de Éfeso. Entonces, es el primer texto que vamos a analizar en esta introducción. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 19. Contra un anciano, es decir, pues un pastor. Los términos pastor, anciano y obispo son equivalentes. Se refieren a la misma persona que desarrolla estas funciones. El que es un anciano es el mismo que es un pastor y es un obispo. Un anciano con referencia a su madurez, a su experiencia, a su conocimiento. Un pastor por su función de cuidar, apacentar, y un obispo por su función de supervisar. La palabra obispo literalmente significa supervisor, es un supervisor. ¿Y supervisa qué cosa? Su rebaño, el rebaño que Dios le ha dado. Entonces, acerca de un anciano, dice Pablo a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Aquí, ¿qué podemos observar? Lo que podemos observar es la manera en la cual Dios cuida de sus pastores. Dios no quiere que se esté rumoreando de sus pastores. Dios no quiere que se esté levantando falsas acusaciones en contra de sus pastores, falsos testimonios, que simplemente se hable por hablar de ellos. Y le dice a Timoteo que tenga cuidado con que se levanten calumnias, rumores, acusaciones contra un anciano. Debe ser un hecho comprobado para poder examinarlo. Pero al final de todo vamos a ver que aún así la solución de Dios no es que renuncie. Pero además de eso, Dios educa a la congregación que él pastorea para que tengan cuidado de no hacer de la vida de este hombre una vida de cuadritos. Y aún así la solución no es que renuncie. Es decir, en el supuesto caso que un pastor se encuentre con una congregación perezosa, que no hacen caso, que una cosa le entra por uno y le sale por el otro, la solución no es renunciar. Dice la escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Claramente la palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Qué cosa con alegría lo hagan? El velar por las almas de las ovejas. Que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por supuesto, no es provechoso ver un pastor por allí quejándose de su grey o haciéndolo con tristeza, apagado, sin ánimo. Por supuesto que eso no es para nada provechoso, ¿cierto? Pero aún así, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es la solución de Dios? Educar a la iglesia para que tomen en cuenta que este hombre está velando por sus almas. Puede ser el caso de que un pastor llegue a quejarse. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la carga
es pesada. No se cuestiona de que el trabajo es pesado. No se cuestiona que el trabajo puede ser estresante. No se cuestiona que el trabajo puede causar desánimo porque son seres humanos, no son roboces, ni superhombres, ni son Cristo. Son hombres, pero hombres llamados a hacer un trabajo que requiere mucha paciencia, longanimidad, perseverancia y prácticamente un trabajo al cual la opción de renunciar no existe para Dios, como cuando uno renuncia a un cargo en una empresa. Entonces, no es la voluntad de Dios que sus pastores renuncien a la obra a la cual Él los ha llamado. Más bien les da las herramientas para que ellos puedan solventar las situaciones que les van a generar mucho estrés y puedan llegar a pensar de que lo mejor es que ellos renuncien al pastorado. Es necesario por eso contentarnos con las palabras de Dios en todo asunto revelado. Entonces, en este asunto del pastorado, Dios ha revelado su voluntad y punto. Al Dios haber revelado su voluntad en este asunto del pastorado, ¿qué pasa con lo que nosotros pensemos? ¿Qué pasa con lo que nosotros se nos ocurra hacer? Primera a los Corintios, principios bíblicos, versículo, capítulo 4 versículo 6 dice la escritura, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Eso siempre va a suceder. Cuando alguien piensa más de lo que está escrito y comienza a obrar así, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber controversias, va a haber discusiones vanas por pensar más de lo que está escrito. Entonces, cuando un pastor piensa renunciar a su cargo con el propósito de estimular supuestamente a los demás varones para que crezcan, él está introduciendo un pensamiento a las escrituras que Dios no ha diseñado para el cargo de el pastorado. Por eso cualquier intento de renunciar a este cargo divino, no es un cargo político, no es un cargo en una empresa terrenal, es un cargo divino. Por eso cualquier intento de renunciar a este cargo debe ser analizado, examinado con lupa a través de las escrituras para poder glorificar a Dios en la iglesia de Cristo. O no se toman este asunto cuestiones de salud, porque sabemos que hay casos en los cuales ya no hay nada que hacer. Porque los pastores son seres humanos que envejecen y que también están sujetos a enfermarse al punto de que ya no puedan desarrollar más sus funciones en la iglesia. Esos son casos de fuerza mayor, en los cuales tenemos principios como el que se enseña acerca de la ofrenda, que si primero está la voluntad dispuesta, será aceptada, no según lo que uno tenga, sino según lo que uno tenga. Un pastor en condiciones de salud que no pueda trabajar, pues no va a ofrecer lo que no tiene. En ese caso será justificado por Dios. Pero en tal caso en que en sus condiciones físicas le permitan operar, no hay ninguna razón para que él, legítima para que él abandone su cargo. A menos que sea destituido por la propia iglesia por temas inmorales comprobados en casos de no arrepentimiento. Y eso que Dios al final vamos a ver que quiere buscar una solución aún para eso, a fin de que no deje su cargo. Entonces, hay que analizarlo con lupa. ¿Cómo se glorifica a Dios? Primeramente veamos que Dios quiere ser glorificado en su iglesia. Dice Efesios capítulo 3 versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el día de hoy, por todas las edades, hasta que regrese Cristo. Y más allá de todo, Dios va a ser glorificado en la iglesia en Cristo, es decir, en la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cómo se logra esto acá en la tierra? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Pues glorificar a Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, es decir, en la iglesia en Cristo.
y a Cristo pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando un pastor piensa en renunciar a su cargo con el propósito de estimular a los hermanos en el ministerio, necesita mostrar esa operación en las escrituras. Necesita que Dios le dé ese poder, que Dios le otorgue ese poder para poder hacerlo. Si no, no va a glorificar a Dios. Se va a glorificar a sí mismo, va a glorificar a los hombres, pero a Dios no lo va a poder glorificar, porque el cargo de pastor es una buena obra que Dios ha diseñado. Aprendemos en el libro a los Efesios que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Una de esas buenas obras, especificadas en las Escrituras, es la obra del pastorado. ¿Dónde lo aprendemos? Fácil. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1. Allí lo aprendemos. Cualquier persona puede ver este texto y cualquier persona lo puede aprender. Dice Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra fiel. Hay palabras infieles, pues las de los hombres, pero la palabra de Dios es palabra fiel. Si alguno anhela, quiere, desea obispado, buena obra desea. No una obra cualquiera, es una buena obra que se desea. Pero el que lo anhela, el que se mete es porque lo ha anhelado. Y el que lo anhela debe saber que hay condiciones. No puede decir al final, no, es que yo no vi eso. Dios ha dejado las escrituras. Todo el tema del obispado lo ha dejado claro y revelado. El que se meta a este ministerio debe tener claro que es un ministerio para siempre. No es un ministerio de un momento, no es un ministerio de un tiempo, no es un trabajo en el cual yo me voy a tomar un tiempo, una pausa. No está revelado eso en las escrituras, porque esto es una buena obra que Dios ha dejado para quienes lo desean. Por eso todo el mundo no está llamado al pastorado. Es un deseo que nace en el hombre y luego Dios lo va a establecer en ese cargo, porque es un cargo cuya designación es divina. Fíjense lo que dice, hermanos, Hechos capítulo 20 versículo 28, la reverencia que tiene este texto, hablándole Pablo a los pastores de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este cargo no es para cualquiera. No es cierto que una iglesia, por el hecho de que tenga varones, ya tiene pastores. No, no necesariamente. Los pastores deben ser hombres designados a esa labor oficialmente por parte del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? A través de los requisitos que están en las cartas a Timoteo y a Tito. De esa manera ellos pueden cumplir con esa designación, porque se requiere de que los pastores sean constituidos, como lo vamos a ver. Los pone el Espíritu Santo en una iglesia local para cuidar de su rebaño. Por tal razón, no estamos hablando de una empresa común de los hombres, sino que estamos hablando de la iglesia que llevó a Cristo a derramar su sangre. El apóstol Pedro, en armonía con Pablo, dice en su primera carta, capítulo 5 versículo 1, lo siguiente: ruego a los ancianos. Tiene la misma fuerza de autoridad con la cual Pablo acabó de hablar a los ancianos de Éfeso. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Algo fundamental aquí, que aunque por circunstancias, que en este caso tiene que ver con padecimientos y persecución, pero en ese momento no estaba con los demás ancianos de la iglesia, pero no dejó de ser pastor de esa iglesia.
Es decir, aún estas circunstancias no son razones para que el pastorado sea abandonado, porque Pedro bien pudo haber abandonado ya ese ministerio, pero dice, yo anciano también con ellos y no estaba con ellos en el momento por esas circunstancias, pero se consideraba aún uno de los pastores de esa iglesia. ¿Qué excusa tendremos nosotros para renunciar al pastorado? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué sigue diciendo el texto? Versículo 2. Apacentad la grey de Dios. ¿A qué están llamados? Apacentad la grey de Dios para cuidar el rebaño, la iglesia del Señor que Él compró con su propia sangre, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con ánimo pronto. Es difícil, pero quien se mete debe asumir, hermanos, lo que hay que tener. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Vea, palabras clave, apacentar, cuidar, sino siendo ejemplos de la grey. Y miren quién está detrás de ellos. Versículo 4. ¿Quién está detrás de los pastores de una iglesia? El príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el buen pastor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los que renuncian, no, si los que renuncian se oponen al plan de Dios, no, los que cuidan su rebaño. Cuando venga Jesucristo, les dará una recompensa. Si bien todos los cristianos que esperan la venida de Cristo y mueren en el Señor recibiremos la corona de justicia, pero aquí el texto tiene algo especial para ellos, por la labor que hicieron. Pero, ¿habrá recompensa para los que renuncian y dejan tirado la grey de Dios? Por supuesto que no. Por tanto, hermanos, la idea de abandonar el puesto para ayudar a otros, supuestamente a crecer, contradice el diseño de Dios para el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es ese diseño de Dios para el crecimiento de los demás miembros en la iglesia? Si yo, junto con otros varones o otro varón, soy pastor de una iglesia y quiero que los hermanos, los demás varones, se comprometan, crezcan, ¿cuál es el diseño de Dios? Vamos a la Biblia, preguntémosle a Dios y vamos a las escrituras. Entonces, en las escrituras vamos a ver el propósito de los pastores según la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 11. Fíjense, hermanos, lo que dice esto. Y él, ¿quién es él? Cristo, Jesucristo, el príncipe de los pastores. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y noten ahí, a otros pastores y maestros. Entonces, Él, Jesucristo, es quien constituye dentro de todos estos ministerios también a los pastores. Él los constituye. Y constituyó, es decir, dejó este ministerio. La idea de constituyó es que dejó este ministerio para su iglesia. ¿Con qué propósito? Aquí vienen entonces los propósitos. Aquí vienen los propósitos. Vamos a ver que dentro de los propósitos que Dios ha dejado para los pastores en su iglesia está el del crecimiento de los varones y de todos los miembros, de todos los miembros. Lo cual, un pastor erra en pensar que renunciando a su cargo va a procurar el crecimiento de los santos, cuando es ejerciendo su cargo
que Dios ha diseñado, el diseño de Dios para que crezcan los hermanos. Versículo 12, constituyó pastores a fin de que, aquí está, perfeccionar. La palabra perfeccionar quiere decir capacitar. Capacitar a los santos. ¿Los santos quiénes son? Los hermanos en Cristo, hombres y mujeres. ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Servir a Dios en su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que los hermanos crezcan, para que se capaciten, para que tengan la sabiduría de enfrentar la obra de Dios. Si es hablando del culto, para que se capaciten y sepan cómo hacer cada cosa que se hace en el culto, para que tengan esa motivación, para animarlos. Dios ha dejado entonces el ministerio de los pastores, que en conjunto con los evangelistas y maestros logran esto en la iglesia. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué Dios dejó que los pastores cumplan con esto? Porque para Dios un pastor es uno que es apto para enseñar. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice la escritura hablando de los requisitos de los pastores, de quien quiera ser obispo, dice, pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y noten allí, ¿qué más? Apto, apto para enseñar. ¿Ve? Dios lo dejó para que cuidara su iglesia, para que apacentaran su grey. ¿Por qué? Porque son hombres aptos para enseñar. Y se supone que estos son los que pueden capacitar a los otros para la obra del ministerio. ¿Cómo? Ejerciendo su función como pastor, oficiales de la iglesia. Eso no es que no, que en la iglesia de Cristo en Buenaventura hay pastores porque hay dos varones que enseñan, que están allí pendientes, pero no somos los pastores. No, señor. Para ser pastores debemos ser pastores nombrados por el Espíritu Santo. Debemos ser pastores oficiales porque vamos a dar cuenta a Dios. Claro, pues es fácil decir que no, pues todo varón que enseña es como si fuera un pastor, pero eso es una falacia. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Si hay dos pastores y hay 100 varones, ¿de quién es la responsabilidad de capacitar a los santos? ¿De los pastores? Si dentro de esos 100 no se han preparado los hermanos, ¿de quién es la responsabilidad? De los pastores. Así lo ha diseñado Dios. Entonces, quien se va a meter debe pensarlo bien, si va a entrar a ese ministerio, porque tirar la toalla no es una opción, renunciar no es una opción para Dios, porque el pastor es uno que es apto para enseñar. Entonces, el pastor que es apto para enseñar, luego renuncia con el propósito, según él, de que los hermanos se animen, automáticamente deja de ser apto para enseñar, porque está introduciendo a la palabra de Dios algo que Dios no ha mandado, que no hace parte del plan de Dios capacitar a los santos. El plan de Dios para capacitar a los santos es a través de que el pastor ejerza su función. Efesios capítulo 4 versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es una persona apta para enseñar. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debe hacer esto? ¿Hasta que se canse? No, hasta que se canse, no, porque todos nos vamos a cansar. Todo el mundo se cansa. Pero Dios dice, versículo 13. Leamos el versículo 13, el hasta de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, antes de pensar renunciar el pastor a su cargo, debe pensar, ¿ya todos llegaron a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Puedo estar seguro que todos los hermanos ya están maduros en la fe y ya tienen la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros sabemos que es un trabajo de toda la vida. O sea, prácticamente la opción de renunciar es nunca.
hasta el fin, a menos que, insisto, padezca de una enfermedad que no lo deje realizar sus funciones o efectivamente padezca de problemas mentales, ya, problemas cognitivos, que eso también puede ser algo que no te va a permitir desarrollar tu función. Si comienzas por tema de vejez, Alzheimer es que llama esa enfermedad que la gente olvida las cosas, pues obviamente deja de ser una persona capacitada para ejercer su función. Y en ese caso, pues la misma iglesia tiene que tomar la decisión de por el bien de la iglesia, destituir al hermano. Entonces, pero ya no será porque este hombre esté obrando mal. Pero cuando él renuncia a su cargo, contando con sus capacidades, con este propósito que no es el de Dios, entonces sí, Dios quiere que los hermanos crezcan, sí, pero no a causa de que un pastor renuncie, no, a causa de que ese pastor los prepare hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, hasta siempre. Otro propósito por el cual Dios ha dejado a los pastores, según Efesios capítulo 4, lo tenemos en el versículo 14, para que no sean extraviados de la fe a otras doctrinas. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha dejado a los pastores para que cuiden de su rebaño. ¿Por qué? Porque alrededor del rebaño hay muchos lobos rapaces. Estos estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error son los mismos lobos rapaces a los cuales Pablo les advierte a los pastores de Éfeso. En Hechos capítulo 20 versículo 29 dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Por eso entonces les insiste en que miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que Dios los ha puesto por obispos. Pero si el pastor renuncia a su cargo, entonces, ¿qué va a pasar con ese rebaño? Pues, ¿qué va a pasar? Porque yo aquí a Dios muy preocupado por ese rebaño. Yo lo veo muy preocupado a Dios, definitivamente. En Efesios capítulo 4 nos sigue hablando de los propósitos. Versículo 15 dice otro propósito. Noten en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces también son puestos los pastores por Dios para que los hermanos sigan la verdad en amor y crezcan en Cristo. Y versículo 16, para que cada uno pueda cumplir con su función en el cuerpo. Dice de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad propia de cada miembro no se va a poder llevar a cabo. La idea es que cada miembro cumpla con su función según los dones que Dios le ha dado. Porque hay 20 varones en una congregación. ¿Quién dijo que todos tienen que predicar? ¿De dónde se inventaron esa idea? No todos van a ser capaces o están llamados a lo mismo. O sea, hay diferentes roles dentro de la hermandad, pero sí, cada uno debe estar desarrollando su actividad, su propia actividad que aporte al crecimiento. Y uno de los ministerios que Dios ha dejado para que los hermanos cumplan con eso es el pastorado. Para que los varones se activen y pongan su parte. ¿Cuál es la opción? No que renuncie el pastor, ah, sino que ejerza su función. Porque ¿cómo aprenderán otros a gobernar si el que gobierna abandona su timón? ¿Cómo va a pasar eso? Los requisitos para los pastores, escrito a Tito, Pablo le dice a Tito en Tito capítulo 1, versículo 9 lo siguiente, que el pastor debe ser, noten cómo debe ser el pastor. Dice la escritura, Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel
tal. No dice retenedor de una palabra fiel. No, retenedor de la palabra fiel tal. De la misma manera, sin añadirle, sin quitarle, así pura, limpia, perfecta, tal como ha sido enseñada. ¿Por quiénes? Por los apóstoles de Cristo. Tal como ha sido enseñada. ¿Y con qué propósito? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero si él mismo abandona su función, ¿cómo los otros aprenderán? ¿Cómo se van a convencer de que deben servir a Dios? ¿Cómo se van a convencer de que necesitan crecer? ¿Cómo se van a convencer de que necesitan cuidarse de la falsa doctrina? ¿Cómo se van a convencer de que necesitan ser santos en el Señor? Si el que lleva el timón lo abandona. Creyendo este hombre que renunciando va a lograr que los hermanos se animen, lo que hace es causar un mal mayor por desobedecer a Dios y por desmayar, hermanos. Hay principios generales que se aplican a todos los cristianos y en este caso mucho mayor a los pastores. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Fíjense lo que enseña las escrituras. Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos enseña claramente, no nos cansemos pues de hacer bien. En el caso del pastor, ¿qué es hacer el bien? Cuidar de su rebaño. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Y de eso no se puede cansar. Cansar aquí es renunciar. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Y qué van a cegar los pastores? La corona incorruptible que les dará el príncipe de los pastores. Entonces la renuncia bajo una supuesta cortina espiritual para que los varones crezcan es esconder una falta de perseverancia. Esto lleva al pastor a tratar de esquivar la responsabilidad que tiene de dar cuenta, como nos los enseñó Hebreos capítulo 13 versículo 17, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. En conclusión, quiero que nos llevemos estas cosas en la mente, nos llevemos estas reflexiones. Renunciar al ancianado, al obispado, para estimular a otros es un error lógico, es una falsa causa y una transgresión bíblica, lo cual se traduce como un abandono de la obra del ministerio. El pastor abandona su obra. El crecimiento de la iglesia depende de que los hombres calificados, pastores, permanezcan y perfeccionen o capaciten a los demás a través de su labor activa, no de su ausencia o de su renuncia. Porque él se puede escudar y decir, no, pero yo solamente renuncié, pero estoy aquí. Pero renunció a su responsabilidad, porque ahora cree que la responsabilidad es de todos. Y puede entonces ahora sentir tener el derecho de hasta irse, de tomar vacaciones, de cambiar de congregación, de irse un tiempo a visitar otras iglesias descuidando la suya propia. Entonces, esta es la falacia de la causa, de la falsa causa. Cuando un hermano asume que su renuncia causada, producirá automáticamente que otros hombres se levanten a servir. Efecto B, la falacia de la falsa causa. Él cree que su renuncia causada producirá automáticamente que otros hombres de la iglesia se levanten a servir. Efecto B. Obviamente no existe una relación lógica necesaria entre ambos hechos. Dice entonces el dueño de la empresa, para que estos empleados míos se motiven a hacer su trabajo bien, yo voy a renunciar a mi cargo. Es absurdo. La ausencia de un líder capacitado antes suele producir el efecto contrario, desánimo y desorden y no crecimiento, definitivamente. Y por último tenemos el argumento de la utilidad o conveniencia. ¿Qué es lo que está pasando? Algunos hermanos intentan justificar su acción basándose en una supuesta utilidad futura. Es que eso va a funcionar, es que puede servir. Sin embargo, para que un argumento de utilidad sea válido,
debe demostrarse que el bien obtenido es mayor que el mal causado. Me explico, en este caso, el pastor que renuncia a su cargo con el propósito de que los hermanos se espabilen y se activen en la obra, debe demostrar que ese supuesto bien que él va a lograr es mayor que el mal que él ha causado renunciando a su puesto. Debe demostrar eso, lo cual es una tarea imposible, cuyo único camino que yo le veo es que él se arrepienta. Perder a un anciano calificado es perder un don de Cristo y causa daño inmediato y certero a la edificación. Y se debe pensar muy bien en eso. Por tanto, un pastor que así renuncia a su cargo no es un varón apto para enseñar a la iglesia. Y la iglesia debe tomar esto en cuenta. Porque si puede introducir ese tipo de pensamiento en el futuro, ¿qué otros más no puede introducir? Y dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, está envanecido y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces la gente comienza a sospechar, la gente comienza a decir, pero es que, es que esa razón no creo que sea la verdadera razón. Él debe tener otra razón. Porque ¿cómo va a pensar que la gente se va a animar con su renuncia? Y la gente comienza a sospechar. A sospechar es que él seguro tiene otra intención y no la quiere decir, entonces nos dice esto. ¿Qué crea cuando nos apartamos de las sanas palabras? Malas sospechas. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. Entonces Pablo dice a los ancianos por medio de Timoteo. Fíjense lo que Pablo les dice a los ancianos, a los que persisten en pecar. ¿Qué va a pasar con los ancianos? Estos son los ancianos. Esto no está hablando de cualquier miembro de la iglesia, según el contexto inmediato, versículo 19, que ya lo leímos. Contra un anciano no admita acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, a los ancianos que con dos o tres testigos se les verificó que siguen con su mala conducta, por supuesto que renunciar por esta causa es añadirle a las escrituras, lo cual es un pecado. Si persiste, dice Pablo, repréndelos delante de todos. ¿Todos quienes? Toda la iglesia no. Todos los demás ancianos, para que los demás también teman. Dios quiere que se arrepienta. A los ancianos que no obran conforme a la voluntad de Dios, Dios los exhorta para que abandonen su error. Y esto Pablo se lo dijo a Timoteo porque ya lo había puesto en práctica. ¿Dónde? Allá a los ancianos en Éfeso, cuando les dijo el texto solemne que leímos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero hay más. Y de vosotros, de ustedes mismos, pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es una cosa perversa? Una cosa perversa es añadirle a las escrituras. Una cosa perversa es enseñar una falsa doctrina. Una cosa perversa es enseñar algo que va a desviar a la gente. Y eso arrastra, porque a algunos los va a arrastrar esa idea de que un pastor renuncie por esas condiciones. ¿Le parece algo normal? Eso arrastra tras sí a los discípulos. Y Pablo mire lo que hizo con ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, de advertir con lágrimas
a cada uno. Advertir con lágrimas a cada uno. Por tanto, no es una opción válida para Dios la renuncia de un pastor con el propósito de animar a otros en la iglesia. Que esto nos amoneste a nosotros, si tenemos el deseo de ser pastor, a tomarnos en serio, con la seriedad divina este ministerio, y que pueda advertir a los que ya están en el ministerio y pretendan renunciar, y a los que ya han renunciado, que ojalá estas palabras les ayude a provocar su arrepentimiento. Mis hermanos, gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a